¿Qué hay detrás del calentamiento global y del crecimiento del nivel del mar? Investigadores climáticos internacionales de expedición serán testigos de importantes cambios. ¿Qué tan grave es realmente el cambio climático? ¿Qué significa para la gente? El glaciar de Jakobshavn en la costa occidental de Groenlandia. Es patrimonio natural de la humanidad y el glaciar más rápido del mundo. El hielo avanza hasta 40 metros por día. La montaña de hielo se desplaza sin pausa hacia el mar para derretirse lentamente camino hacia el sur. Sin embargo, aparentemente este proceso se está acelerando. Eso cuentan los pescadores de la pequeña ciudad de Ilulissat, en la desembocadura del fiordo de hielo. Aquí hay una estación científica de coordinación que pretende estudiar el hielo en movimiento para averiguar el futuro del clima. Uno de los científicos viene regularmente aquí desde hace 20 años. Es Konrad Steffen, suizo de nacimiento, quien enseña en la Universidad de Boulder, en Colorado, Estados Unidos. Steffen es uno de los investigadores climáticos más reconocidos del mundo. Todos los años, al comienzo de la primavera en Groenlandia, se queda algunas semanas en el llamado Swiss Camp. Sus regulares registros son la fuente de datos numerosos y alarmantes. La placa de hielo de Groenlandia es un monstruo despertando, según Konrad Steffen, un gigante que se está derritiendo. Inmediatamente luego de su arribo, Steffen programa sus instrumentos de medición para una primera excursión. Quiere saber rápidamente si los inquietantes resultados de los últimos años se confirman. La mayor sorpresa probablemente es que aquí en Groenlandia perdemos en la actualidad unos 150 kilómetros cúbicos de hielo por año. Ese es el volumen de hielo total de los Alpes europeos. Steffen y su equipo realizan un viaje de exploración hacia el norte. Utilizan un radar para buscar los ríos que corren debajo del hielo. Desde hace algunos años, la masa de hielo se desplaza a velocidad cada vez mayor hacia el mar. Konrad Steffen cree que en ello influye el agua derretida. El radar le permite al científico realizar una profunda mirada al interior de la capa de hielo. Uno de sus hallazgos es que en el verano el hielo acelera su desplazamiento hacia el sur. ¿A qué se debe esto? Steffen estima que aquí el agua que se derrite se cuela en el hielo. ¿Funciona acaso como un lubricante que facilita el escurrimiento de los glaciares? Comienza un viaje lleno de riesgos. Debajo de la superficie del hielo podría haber gigantescos espacios huecos. ¿Huecos en el hielo? Para los Inuit de la región, no es una cuestión que deba ser explicada científicamente. En el camino hacia sus caladeros lo viven día a día. Su mundo ha comenzado a transformarse. Hasta hace pocos años este camino era recorrido por los perros sobre una capa de nieve. Ahora la tierra y el musgo se asoman cada vez más a la superficie. La nieve es blanda y parece una alfombra. El pescador Inuit Anda Mathiasen habla de cambios que ninguna generación anterior a la suya vio jamás. En los años 80 hacía mucho más frío y las montañas de hielo eran más grandes.
Hoy hace más calor. A veces el hielo es tan delgado como el papel. En algunas zonas ya casi no queda pescado y es peligroso junto al fiordo. Los trozos de hielo corren tan rápido que a veces uno queda encerrado. El investigador Hans-Joachim Schellenhuber cree que hay un rápido calentamiento a nivel mundial. Está sucediendo algo muy dramático. Si las emisiones siguen sin freno, este siglo podríamos tener un calentamiento de una temperatura media global de hasta 5 grados. Y esa es exactamente la diferencia entre una era cálida y una de hielo. Solo que antes, este cambio demoraba 100.000 años y ahora apenas un siglo. Esto significa un factor de aceleración de 1000. En el Swiss Camp de Konrad Steffen trabajan científicos que viven este cambio en primera línea y lo pueden medir con precisión. Aquí nadie cree que se trate de cambios climáticos naturales. La influencia humana se lee claramente en los datos. El dióxido de carbono y otros gases que causan el efecto invernadero desataron el calentamiento y lo seguirán impulsando. Konrad Steffen y su colega Jade Swally están convencidos de eso. Trajeron imágenes impresionantes de su excursión. Una gigantesca grieta en el hielo a través de la cual pasan miles de litros de agua derretida por segundo. El agua actúa como un lubricante sobre el cual los glaciares se desplazan a una velocidad cada vez mayor hacia el mar. La capa de hielo de Groenlandia no es la única zona que registra fuertes derretimientos. El fenómeno también existe en los glaciares en el trópico. Y Lonnie Thompson es una de las principales figuras en esta zona. Ha investigado durante décadas estas masas de hielo y sé que tiene grandes proyectos en el Kilimanjaro y en Perú. Y busca capturar datos acerca de los últimos núcleos de hielo, porque el hielo se está recalentando. Y cuando el hielo alcanza los 0 grados, se pierde toda la información climática. Ya no se puede... Es importante que científicos como Lonnie Thompson puedan examinar ahora los glaciares ecuatoriales antes de que perdamos esta información. Los Andes, en Perú. Como todos los años, es el destino de una expedición del investigador en glaciares Lonnie Thompson y su equipo. Es una misión muy especial. Su objetivo es la recolección de datos históricos para anticipar el clima del futuro. ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en el trópico? El norteamericano estudia el tema desde hace más de 30 años. Junto a un equipo de 8 investigadores, Thompson sube primero a un campamento ubicado a 5.000 metros de altura. Allí tiene un panorama de una zona climática subestimada, el anillo tropical que rodea el mundo entero. Más del 50% de la superficie terrestre se encuentra entre el meridiano, 30 norte y 30 sur. Importantes fenómenos climáticos como el Niño y los monzones transcurren en la zona, con importantes consecuencias no solo para el clima terrestre, sino también para los seres humanos. El glaciar de Quelcaya. El 99% de los glaciares tropicales está en los Andes y 3/4 partes en Perú. También aquí ha comenzado el gran derretimiento. Henry Brescher, colega de Lonnie Thompson, fotografía todos los años el campo de hielo desde el mismo lugar. Este año los científicos están conmocionados. En 3 décadas, la pérdida de masa glaciar nunca fue tan grande como en los últimos 12 meses. El lago al pie del hielo crece año a año. Las fotos lo muestran claramente. Aquí ocurre en solo pocos años. Los días del hielo eterno parecen estar contados. En los primeros 15 años de nuestra medición, el hielo retrocedía unos 6 metros por año. En los últimos 15 años, la velocidad del retroceso se multiplicó por 10, 60 metros por año.
El descubrimiento más sorprendente de los científicos es inminente. En su primera salida hacia el glaciar, cruzan un campo de gravilla que probablemente nunca fue pisado antes por el hombre. Entre las rocas, descubren plantas momificadas. Estuvieron cubiertas por el hielo durante milenios y ahora vuelven a salir a la luz del día. Según los cálculos de Thomson, las plantas tienen más de 5.000 años de antigüedad. Eso significa que desde entonces nunca hubo tanto calor y sequedad como hoy. El agua derretida del glaciar no desaparece del ciclo eterno. En algún momento fluye hacia el mar y contribuye al temido aumento de su nivel. Si debido al calentamiento terrestre solo perdemos un 8% de las masas de hielo, ¿qué ocurre con el nivel del mar? Crece entre 5 y 7 metros. No se trata de ser alarmista. 8% es solo una pequeña parte de las masas de hielo de nuestro planeta. ¿Se derrite también el hielo en la cima del Quelcaya a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar? Tras una semana de adaptación a la altura, Thomson está listo para el ascenso. Lo que descubrirá no solo es importante para Perú, sino que también afecta a la gente que vive a 18.000 kilómetros de distancia. Bangladesh. Con 150 millones de habitantes, es el país más densamente poblado del mundo. Al mismo tiempo está a solo pocos metros sobre el nivel del mar. Un equipo de la organización humanitaria alemana NETS observa un arco iris en forma de anillo. Es una señal de que lloverá. No es una buena noticia para Patricia Heidegger y otros trabajadores. Desde hace varios días están viajando para ayudar a gente afectada por la última inundación a orillas del río Brahmaputra. Si vuelve a llover, las chozas del pueblo de Barbolia estarán completamente bajo el agua. Ahora por lo menos la mayoría de la gente se pudo salvar sobre los techos. Patricia Heidegger y sus colaboradores evacúan a las víctimas y llevan sus escasas pertenencias a un lugar seguro. Antiguamente los habitantes vivían una inundación así cada 10 años. Según cuentan, ahora sus viviendas están bajo agua cada 3 años. El nivel del mar está subiendo y también el de los ríos. A pesar de ello, cada vez más gente se instala en la tierra fértil a orillas de los ríos y el mar, una zona que está en constante peligro según Hans-Joachim Schellenhuber. En el año 2050 tendremos casi 9.000 millones de habitantes y seguramente se dirigirán a las zonas costeras. Ese es el espacio que perderemos. Es como un círculo vicioso. El cambio climático nos quita tierras, pero la humanidad crece y necesita más espacio. En algún momento estos factores colisionarán. El último refugio para la gente en Barbolia es este colegio construido sobre pilotes. Cuando baje el nivel del agua, volverán a reconstruir su pueblo hasta la próxima inundación. No tienen otra elección. Casi toda Bangladesh está apenas por encima del nivel del mar. Una crecida de unos pocos centímetros ya es grave. Eso significa que por un lado desaparecen islas o zonas costeras completas. Por otro, también implica que el agua salada penetra hacia el interior a través de los numerosos brazos del delta del río Ganges, lo que lleva a que zonas agrícolas y ya no puedan usarse. La inundación destruyó todo. Mi familia, nuestra casa, nuestros sueños. Estoy muy dolido. Mira a tu alrededor. Hay agua por todos lados. Lo perdí todo. Solo de este pueblo llamado Modo Shimulia huyen 500 familias. Se quedan en refugios de emergencia o zonas más altas. Como siempre, allí faltarán el agua y los alimentos. Otra consecuencia son las epidemias. El agua inunda los campos. Se pierden frutas, cereales y semillas. Hans-Joachim Schellenhuber pronostica que con la subida del nivel del mar, millones de personas tendrán que buscar nuevos lugares para vivir. Sería una migración poblacional bíblica, obviamente no rápida, de un día para otro, sino a lo largo de muchos años. La gente aún se da por satisfecha en campamentos de emergencia como este. Muchas familias se quedan aquí durante 3 o 4 meses.
Sin embargo, si se cumplen los anticipos del informe de la Cumbre Climática de la ONU en Copenhague, y el mar sube como mínimo 1 metro hasta fines de este siglo, millones de personas de aquí y otras zonas costeras pronto deberán abandonar sus hogares. ¿Hacia dónde huirán? Si lo imaginamos, en el futuro existirá la categoría del refugiado marítimo, alguien cuyo hogar simplemente fue inundado y desapareció. Entonces habría que preguntarse, ¿tendrían estos refugiados el derecho a asilo? ¿O simplemente estarán a merced de la voluntad de aquellos que con su sistema económico contribuyeron en mayor grado a la desaparición de su hogar, es decir, los países industrializados? El cambio climático nos obliga a unirnos cada vez más, querámoslo o no. Al otro lado del mundo, en Perú, el escenario es exactamente al revés. Mientras Bangladesh se hunde en el agua, los campesinos de los Andes se quejan de la sequía. Esta finca está a la sombra del glaciar de Quelcaya, el campo de investigación de Lonnie Thompson. Allí 2 familias viven de la cría de llamas. No hay cereal alguno que crezca aquí, a casi 5.000 metros de altura. Los animales suministran carne y lana. En el verano son esquilados. Actualmente la gente y los animales tienen suficiente agua. El hielo del glaciar en derretimiento fluye sobre los prados. Sin embargo, desde hace algunos años apenas llueve en invierno. Es un fenómeno desconocido que provoca temor a campesinos como Santuza Tito. Queremos hacer una represa para almacenar el agua. Para eso necesitaremos ayuda porque somos pobres, no lo lograremos solos. La vida de los campesinos depende en forma decisiva del glaciar. Sirve como un almacén natural de agua que se llena en invierno para utilizarla en verano. Sin embargo, esta característica está desapareciendo por el derretimiento del hielo. Estos niños quizás verán el día en que el agua derretida desaparezca. Entonces se secará el musgo, la única fuente alimenticia de llamas y alpacas. Los campesinos Sósimo y Martín intentan ahora almacenar el agua por un tiempo en los prados. Solo tienen una idea bastante vaga de cómo funciona el cambio climático. En la cima del Quelcaya, los colegas de Lonnie Thompson miden la temperatura y la cantidad de lluvia caída. Lo que más les preocupa es el calentamiento del aire sobre la superficie de hielo. Cuando el hielo alcanza los 0 grados, comienza a derretirse. Estos periodos de calor han aparecido con excesiva frecuencia en las últimas 3 décadas. Los científicos explican que el glaciar funciona como una cuenta bancaria. Desde hace miles de años se depositó suficiente nieve, pero actualmente hay casi solo extracciones. La sustancia desaparece. Lonnie Thompson tiene un pronóstico aterrador sobre el aumento del nivel del mar. Algunos estudios anticipan que las temperaturas en la Tierra podrían aumentar en los próximos 100 años hasta 3 grados. Usted se preguntará, ¿cuándo en la historia terrestre hubo 3 grados más que ahora? Fue en el Pleistoceno, hace 3 millones de años. Entonces, ¿qué tan alto era en aquella época el nivel del mar? Tenía unos 25 metros más, unos 10 metros más que hoy en día. Thompson obtiene sus datos de una memoria fascinante. El hielo del glaciar de la cima de la montaña. El polvo y el gas atrapado en el hielo nos informan sobre la historia del clima y la humanidad, de forma similar a los anillos de los árboles. Aquí Thompson y sus colegas han encontrado rastros de estallidos volcánicos de hace 1000 años y descubren las causas de cambios históricos como un periodo de frío de la época moderna, llamado Pequeña Era de Hielo. La obtención de estos datos se convirtió en una carrera contra el tiempo, ya que los glaciares tropicales se derriten con velocidad.
Lonnie Thompson pudo demostrar que casi una cuarta parte de la masa de hielo de los Andes peruanos desapareció en los últimos 30 años. En medidas de la edad de la Tierra, esto corresponde a un fin gradual de los glaciares. En el trabajo en los campos de hielo, los científicos hablan de los llamados valores límites. Si estos son sobrepasados, el gran derretimiento ya no podrá ser evitado. Entre los científicos hay gran preocupación de que las superficies de hielo a nivel mundial lleguen a un determinado valor límite y que luego el hielo desaparezca completamente. Estos valores límite son muy usuales en las ciencias naturales. Esto también es válido unos 9.000 kilómetros más al norte para la gran masa de hielo de Groenlandia, que antiguamente era llamada hielo eterno. Desde hace 3 semanas hay trabajos de investigación en torno al Swiss Camp. Es el momento del año en que el sol jamás se pone. El investigador Konrad Steffen repara una de sus estaciones de medición. Una tormenta polar rompió 2 instrumentos, el sensor de viento y un aparato para medir la altura de la nieve. Steffen respira aliviado. El GPS que mide la velocidad del glaciar resultó indemne. Estos datos son los más importantes y también los que generan más preocupación. La masa de hielo se desliza 30 centímetros diarios hacia el mar y provoca el aumento milimétrico pero constante de su nivel. Supongamos que Groenlandia se sigue calentando de la forma que hemos visto en los últimos 5 o 10 años y que los glaciares que se desplazan muy rápidamente hacia el océano se siguen moviendo a la misma velocidad. Entonces habrá mucho más hielo que fluya en dirección al océano. Y un aumento de afluencia de agua dulce en el océano podría cambiar las corrientes submarinas y provoca la capa de hielo de Groenlandia. Aún se desconocen muchas consecuencias del cambio climático. Sin embargo, Konrad Steffen y su colega Jade Swally estiman que serán peores de lo estimado hasta ahora. Analizan imágenes satelitales en las cuales se observa a qué velocidad se derrite el hielo de Groenlandia. Calculan que a fin de siglo, el nivel del mar habrá subido al menos 1 metro. Eso hará desaparecer islas y regiones completas del mapa terrestre. Las consecuencias serían aún peores si el clima se calentara tanto como para que también comience a derretirse la capa de hielo de la Antártida, de forma similar a la nieve del Kilimanjaro, como muestran estas imágenes satelitales. O los glaciares de los Alpes europeos. Actualmente Groenlandia es la más importante de las capas de hielo y está reaccionando. Fluye más agua y más corrientes de hielo van hacia el océano. De seguir el calentamiento, la Antártida, con 10 veces más masa de hielo, estaría en grave peligro de reaccionar de forma similar a Groenlandia. Desde hace años, Konrad Steffen denuncia casi desesperado estos hechos vinculados entre sí. Al igual que los Inuit, es un testigo cercano de un enorme cambio climático. Aquí en Groenlandia, este cambio ha avanzado mucho y recién comenzó a cambiar nuestro mundo de raíz. No tenemos opción. Reducir rápidamente la emisión de gases que causan el efecto invernadero. ¿Es la humanidad lo suficientemente fuerte para este gran esfuerzo conjunto?